Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pues ya lo están oyendo, 11:30 de la mañana, hora menos en Canarias, y abrimos una nueva edición, un nuevo capítulo de H2 Intereconomía, el séptimo ya de esta temporada, en el que vamos a hablar de la apuesta por el hidrógeno de una compañía, Ecointegral Ingeniería. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Adrián Correro Ricard, que es su director de la división de hidrógeno. Venimos además, como saben, si los escucharon hace justo una semana, del Congreso Nacional del Hidrógeno, el pasado martes aquí en Madrid, en el que pudimos compartir un ratito de radio con compañías como Cepsa, Iberdrola, Repsol, Acciona, Voltalia, Arkema, Cetil, Alpic o Alsa. Hablamos de movilidad, hablamos de la producción de hidrógeno y lo vamos a repasar también enseguida con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Y empezamos, como siempre, contándoles todas las noticias, todas las novedades que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca una semana más. Paloma Arnaldo, sí que empezamos hablando de Nagas, que ha comenzado ya la búsqueda de clientes para el corredor de hidrógeno verde H2Med. Los operadores del sistema de los países que forman parte de dicho proyecto, Enagas en España, REN en Portugal, Terega y GRT Gas en Francia y OGE en Alemania, lanzarán el próximo 7 de noviembre la llamada Call for Interest, que pretende medir la demanda existente para esta instalación. El objetivo de este proceso de manifestación de interés será identificar los usuarios potenciales del corredor H2Med con proyectos que tengan ya ubicación y volúmenes de producción, consumo y comercialización de hidrógeno a lo largo y ancho de todos los países implicados en el mismo. Redexi ya distribuye en Mallorca esa mezcla de hidrógeno verde con gas natural. La compañía está llevando a cabo ya la inyección y distribución en la red de gas natural del hidrógeno verde que se produce en la planta de Lloseta, en Mallorca. El proyecto beneficia así a 115.000 hogares y cerca de 2.000 consumidores industriales y terciarios en Mallorca, que reciben una mezcla de ambos productos, evitando la emisión de 4.000 toneladas de CO2 al año. El corredor vasco del hidrógeno, reconocido como uno de los principales hubs de hidrógeno del mundo, ha sido elegido por la Clean Hydrogen Mission como uno de los 8 ejemplos de valles de hidrógeno del mundo. El único de España y, junto con uno de Reino Unido, los 2 únicos de Europa. El Centro Vasco es una iniciativa impulsada por Petronor y Repsol, acompañados por 7 instituciones, 14 centros de conocimiento y asociaciones empresariales y 50 empresas. Del País Vasco a Andalucía, porque esta comunidad ha acordado acciones conjuntas con una región alemana, con Baden-Württemberg, para el desarrollo de hidrógeno verde. La Junta de Andalucía y el Estado alemán de Baden-Württemberg han formalizado en Stuttgart la constitución de la comisión mixta integrada por miembros de ambos gobiernos para avanzar en la colaboración, suscrita el pasado 4 de octubre del 23. ESK entra en el accionariado de Go Energy Group y transportará el hidrógeno que generen sus proyectos en Huelva. La alianza con ESK se enmarca en ámbito de los proyectos de producción de hidrógeno y amoníaco verde que Go Energy Group desarrolla en los municipios de San Juan del Puerto y Gibraleón en Huelva, que tendrán una producción de 600 toneladas al día de amoníaco verde y ya cuentan con la aprobación municipal de los ayuntamientos de San Juan del Puerto y de Gibraleón. Y terminamos en el exterior porque Viridis-Re y Alemania han firmado un acuerdo por 2.500 millones de dólares para producir hidrógeno y metanol verdes en La Guajira, en Colombia. El programa de cooperación permitirá la inyección de dinero en Aquaipajay, uno de los proyectos de hidrógeno verde más grandes en Latinoamérica, que generará más de 900 empleos directos y 1.600 indirectos. Vamos con nuestra noticia sostenible. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2030 las energías renovables cubrirán el 50% de la demanda eléctrica global. Sin embargo, señala que será necesario redoblar esfuerzos
para cumplir con el objetivo de triplicar la capacidad renovable acordada de la COP28 que se marcaron los cerca de 200 países participantes. La AIE enfatiza que este crecimiento es posible si los gobiernos implementan planes audaces y cooperan internacionalmente, especialmente en regiones en desarrollo como África y el sudeste asiático, donde los costos de financiación son altos. Para lograrlo, será fundamental reducir los costes de financiación y aprovechar las oportunidades de acción a corto plazo. Se espera que la capacidad de generación de energía renovable entre 2024 y 2030 sea de 5.500 gigavatios, casi 3 veces más que en los 7 años previos. Este crecimiento, aunque significativo, aún estaría por debajo de las metas trazadas por los países en la cumbre climática de Dubái, lo que subraya la necesidad de tomar medidas más ambiciosas y coordinadas para acelerar la expansión de las energías renovables en todo el mundo. Pues estamos en marcha, un programa más hablando de hidrógeno aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, H2 Intereconomía, con nuestros amigos de Ariema, Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Estás? Bienvenido. ¿Qué tal la resaca de ese Congreso Nacional de Hidrógeno? Pasado martes, Hotel Meliá Castilla aquí en Madrid, un día entero maratoniano, con un montón de mesas, con un montón de ponentes, con un montón de salones, allí hablando de hidrógeno con un montón de gente. Sí, es una auténtica maratón, pero a todo el mundo le suele suceder que no se escapa nadie fácilmente del trabajo a un evento que pueda durar 3 días. Y este formato pues es intensivo en el día, y hoy además, como tenemos con nosotros a uno de los ponentes que tuvimos en el evento, escucharemos más opiniones, pero bueno, afortunadamente, como hacemos con este programa, Rubén, se graban las sesiones y así podremos, los que no podíamos estar a la vez en 4 salas. ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde las vemos? Eso se colgará el enlace de la web de pmh2.com para que se pueda difundir esa información. Claro. ¿Qué sensaciones sacas de este Congreso Nacional del Hidrógeno? Cuando llegaste a casa ya el último día... A ver, el sector, y se ven ya en este programa cada semana, tiene cierto exceso de noticias. Hay overbooking, se anuncian muchas cosas y en algunos casos genera cierta frustración que no todo lo que se anuncia se hace, porque es un sector interesantísimo y de mucho potencial, pero es complejo. O sea, hay que hacer una energía renovable, hay que convertirla en hidrógeno y hay que encontrar la aplicación, el usuario, que ese hidrógeno verde le compense en los costes que tiene a día de hoy, que no son los del hidrógeno fósil. Con lo cual, pues eventos como el encuentro sectorial son muy útiles porque allí concentramos los expertos. Ahí estuvimos con 84 ponencias, 2 mesas redondas, 34 expositores, todo el sector español. Entonces, aquí lo que yo siempre aconsejo a las entidades que quieran adentrarse en el apasionante mundo del hidrógeno es buscar un experto. Aquí, si se acierta, se pueden hacer grandes cosas, pero también hay empresas que se van a equivocar. Bueno, antes de saludar a nuestro invitado, que ya nos acompaña, de lo que hemos contado noticias esta semana, ¿alguna que quieras explicar, compartir, que te haya llamado la atención? Bueno, hoy casi que me permito añadir una de orientación bursátil, porque estos tiempos complejos para el sector del hidrógeno, el hecho de que se estén atrasando muchos de los proyectos, está afectando ya también a empresas cotizadas. En concreto, en los últimos días le ha tocado a un fabricante de Dinamarca de electrolizadores de nombre Green Hydrogen Systems, que cotiza en bolsa, y el retraso en las ventas que se esperaban de electrolizadores pues le ha generado problemas. Se está haciendo un ajuste de plantilla, está recortando costes y necesita unos 30 millones para no ir a la quiebra. Es una situación compleja y esto pues marca la diferencia entre las empresas. No todas las empresas van a triunfar en hidrógeno. Bueno, pues vamos con nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de hidrógeno con Adrián Correro Ricard, que es director de la división de hidrógeno de Ecointegral Ingeniería. Es una compañía que lleva más de 2 décadas participando como ingeniería en proyectos de infraestructuras energéticas y telecomunicaciones, y que un día llega el hidrógeno a sus vidas. Nos lo va a contar esto nuestro invitado Adrián. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rubén, por la bienvenida. Muchas gracias. Que como nos decía Rafa Luque antes de empezar, aunque parezca joven, que lo es, que lleva ya mucho tiempo en esto. ¿Cuánto? En el mundo del hidrógeno. Pues prácticamente desde que empecé a trabajar al salir de la carrera. Yo soy ingeniero náutico,
pero empecé casi prácticamente ligado al mundo del hidrógeno allá por 2016. O sea que ya son unos añitos sí. De experiencia. En Ecointegral Ingeniería, ¿desde cuándo? Y no sé si tiene mucho o poco que ver esa llegada tuya con que el hidrógeno llegue a las vidas de esta compañía. Sí, efectivamente, en mi caso, como en muchas ingenierías, pues dada la situación que había ya por 2021, 2022, de encarecimiento pues de precio de gas natural, etcétera, guerra de Ucrania, COVID, etcétera, pues las ingenierías que estaban muy vinculadas al sector renovable veían que ese tenía que ser el siguiente paso, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, apostaron por ti, y desde entonces, estos 2 añitos, ¿cómo ha ido evolucionando el negocio de hidrógeno en la compañía? Como solemos decir los que estamos dentro del sector del hidrógeno, ¿no? Ha habido una cierta curva, ¿no? Una cierta curva de bañera en algunos casos, sí. Un boom muy grande al principio, y luego pues un decaimiento porque, como contaba Rafa, hay que bajar a la tierra, ¿no? A nivel de fabricación de electrolizadores, por ejemplo, ir a unas escalas que sean asumibles para los proyectos que se quieren desarrollar, ¿no? Entonces estamos en ese momento de maduración de esas propuestas que a nivel de ingeniería cuento, ¿vale? Que es lo que yo más veo de cerca. Esas propuestas que son más fiables y que tienen más sentido en el corto plazo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el hidrógeno cuenta con un problema, un hándicap, y es que no tenemos una infraestructura de transporte. Entonces ahora vemos muchísimos proyectos de biometano, pues aprovechando residuos de granjas, etcétera. ¿Por qué tienen ese boom, ese crecimiento tan rápido? Porque tienen una infraestructura de transporte que es la red de gas natural. Claro. Y el hidrógeno, como comentabas al principio, pues bueno, Enagas tiene sus propios proyectos, ¿no? de desarrollo, pero bueno, eso llevará tiempo. Sobre lo que comentaba Adrián y Rafa, y ahora te dejo que le preguntes, que comentes, que lo que quieras de como una compañía, en este caso Ecointegral Ingeniería, pero como otras muchas, se ve un poco viendo que el precio del gas sube, que el precio de la energía sube, y entonces dices, vamos a buscar alternativas. Ha sido algo habitual, ¿no?, el tiempo a esta parte, ¿no? Sí, la verdad. Buscar opciones. De alguna forma, empresas de ingeniería como Ecointegral están especialmente pegadas al cliente. O sea, a mi entender, una de las cosas buenas que aportan es que sus clientes, mayoritariamente empresas, se quieren adaptar a las corrientes, a las tendencias, y una importantísima, la descarbonización. Y parte de su trabajo es actualizar su cartera, digamos, de capacidades, de conocimiento, y está clarísimo que el hidrógeno va a jugar un papel importantísimo en la descarbonización. Quizá el problema, si me permite, Rubén, contarlo en modo chascarrillo, las noticias de hidrógeno a veces son un mix entre telediario y película de ciencia ficción, porque se mezclan cosas reales, tangibles, que se están haciendo ya, con proyectos que se van a hacer dentro de 8, 10 o 15 años, como es el tema de la tubería, el hidrogenoducto, que nos permitirá exportar a Europa, que es interesantísimo. El H2M. Pero es de largo plazo, es decir, llegará un momento en que tendrá cola y estará saturado transportando hidrógeno, pero queda muchos años, con lo cual la realidad, lo que se puede hacer hoy, son proyectos de índole más pequeña en dimensión y de aplicación más local, pues proyectos de movilidad, nicho de mercado en empresas que tengan en su cadena de producción la posibilidad de descarbonizarse usando hidrógeno en un producto que además tenga un cierto valor añadido que pueda pagar el cierto sobrecoste que aún existe a día de hoy. Sobre lo que dice Rafa, Adrián, sobre la realidad, vosotros en Ecointegral Ingeniería, ¿qué es lo que estáis haciendo a día de hoy con el hidrógeno? ¿Qué proyectos estáis metidos relacionados con el hidrógeno? Pues nosotros estamos, sobre todo, Rubén, dando servicio en la tramitación ambiental de proyectos, que es uno de los puntos más críticos. Es un proceso que lleva de media a 2 años. Yo hablo sobre todo de Andalucía, que es la región donde Ecointegral tiene mayor implantación, evidentemente porque es donde mayor producción renovable hay en España. Y esa es una de las patas más importantes para nosotros como ingenieros, ¿no? Dar apoyo en la redacción de toda esa documentación técnica que hace falta para iniciar ese largo tránsito por el desierto que puede ser la tramitación ambiental de un proyecto. Y no nos olvidemos que también el suministro de agua es muy importante. En proyectos en Andalucía pues ha habido mucha expectativa por el Valle Verde del Hidrógeno de CEPSA, etcétera. Y el tema de agua estamos viendo que es algo muy, muy importante. Y ahí es donde estamos viendo la diferencia de criterio con desarrolladores promotores que tienen las ideas claras. No se meten a un proyecto de hidrógeno empezando por captar subvención, captar fondos, sino asegurar terrenos, asegurar pues una zona donde puedan tener una producción renovable asegurada para su planta de hidrógeno y donde haya recursos de agua próximos, ¿no? Entonces estamos viendo que ese es el enfoque
correcto desde el punto de vista del promotor. E ir, evidentemente, a proyectos pequeños, ¿no? Proyectos pequeños que también puedan asegurarse que haya tecnología disponible y no ir a cientos de megavatios, que a corto plazo eso no va a haber tecnología disponible. Y Rafa, eso que está contando Adrián es porque hay gente que lo hace al revés. Sí, desafortunadamente estamos en un país en el que cuando se anuncia una subvención hay gente que sale corriendo a la cola y cuando tiene la subvención sin saber para qué. Allí dan, ¿para qué? Da igual, ¿ves? Yo lo siento, pero ojo, no es todo el mundo, por supuesto, pero... No, me pregunto, yo por eso pregunto. Sí, pero a ver, tengamos en cuenta que a raíz del coronavirus los fondos europeos que afortunadamente nuestros socios europeos nos han dado para ayudar a recomponer la economía, es una cantidad ingente de dinero. Las estructuras de las administraciones públicas, y aquí pues Adrián, como yo, ha trabajado en la administración pública y sabe lo complejo que es que una administración pública sea ágil, pues los organismos que con mucho esfuerzo están tramitando esas ayudas, como es el CEDETI o es el IDAE, tienen unas dificultades enormes, porque tienen de pronto muchísimo más trabajo que hacer, y es que hasta contratar más personal es un reto complicadísimo. Eso en el lado de la administración. Y en el lado, digamos, privado, pues sí, hay gente que sale a subvención, corre a la ventanilla, y lo que debería hacer es correr a buscar un apoyo experto, como puede ser, por ejemplo, el de Ecointegral u otras muchas empresas que le pueden asesorar, pero desde el conocimiento y haciendo unos números previos. Oye, a ver qué propuesta tienes, cómo salen los números, a ti a cuánto te sale el kilo de hidrógeno, esta subvención lo hace rentable o no, y tener, digamos, una información correcta antes de pedir la subvención. Venga, ¿preguntas, Rafa, para Adrián? Bueno, yo, habida cuenta ya de la experiencia que tiene Adrián, ¿cómo ves el escenario de aquí a 3-4 años en cuanto a instalaciones reales que se van a hacer en España? Pues yo creo que lo que vamos a ver en estos próximos años es la supervivencia de esos proyectos que, como decía antes, tienen más sentido, proyectos pequeños, modulares, que puedan escalarse a tamaños mayores, y en sectores donde sea evidentemente difícil la electrificación, sobre todo en sectores industriales, que a pesar de que el gas natural pues ahora esté otra vez a precios bajos, pero que de alguna manera los gobiernos irán moviendo ficha para que se apoye esa descarbonización. Y también yo creo que irá, por ejemplo, en el sentido de la movilidad, a hacer algún tipo de simulación en flotas cautivas, taxis. Yo apuesto más siempre por el transporte pesado, autobuses, camiones. Y bueno, ¿por que vaya. Motivo? Sí, porque realmente yo, y Rafa seguramente esté de acuerdo, yo no me imagino un tráiler de varias toneladas de carga útil a baterías. Porque si no, el pobre camionero va a pasar más tiempo parado que en marcha. ¿No? Por distancias, ¿no? Sí, además llevaría quizá un tercio del tráiler cargado de batería. Hay un problema también de sobrepeso. De hecho, es interesante algunas noticias que empiezan a salir en países donde ya el coche eléctrico de batería abunda mucho. Pues, por ejemplo, ahí se detectan aumento de los accidentes, porque frenar un coche que en vez de pesar 1.500 kilos pesa 1 tonelada más por culpa de la batería, pues es más difícil, ¿no? Son cambios. Ahí efectivamente, Adrián, estoy de acuerdo que habrá que adaptarse. Hablabas antes, Adrián, de uno de los, no sé si retos, lo llamabas, el tema de la infraestructura, de que no disponemos de esa infraestructura. Vosotros, por lo que habéis visto... Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.